421. Reino Valera 1960. Reinado de Acaz. También se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículos del 1 al 20. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisiones que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió en gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo, Zicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Azricán, su mayordomo, y a Elcano, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000, mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo: He aquí, Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas. Mas no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios. Oídme pues ahora y volved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado con vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín: Azarías, hijo de Johanán; Berequías, hijo de Miselemot; Ezequías, hijo de Salum; y Amasai, hijo de Adlaí, contra los que venían de la guerra. Y les dijeron: no traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre vosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre vuestros pecados y sobre vuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los principales y de toda la multitud. Y se levantaron los varones nombrados, y tomaron a los cautivos, y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos. Los vistieron, los calzaron, y les dieron de comer y de beber. Los metieron y los condujeron en asno a todos los bueyes, y los llamaron y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y volvieron a Samaria. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Jefela y del Negev de Judá, y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Jocó con sus aldeas, Tibna también con sus aldeas, y Gimso con sus aldeas, y habitan en él.
porque Jehová había librado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció, a estrechez, perdón, y no lo fortaleció. No obstante, que despojó a la casa de Jehová y la casa real de las, perdón, no obstante, que despojó a la casa de Jehová, la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios, este no le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo que Hazael le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y le dijo, pues que los dioses de los reyes de Asiria les ayudan. Yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso, recogió a Acaz los utensilios de la casa de Dios, los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá, para, que, para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Lo demás de sus hechos y todos sus caminos, primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Se unió a Acaz sus padres y le sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Bueno, qué historia esta la del el rey Acaz, ¿no? Entonces nuevamente vemos, dice aquí al principio de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. ¿Sí? Entonces, este es rey, como hemos visto en todos estos libros de crónicas, rey de Judá también, hizo lo malo, dice que estuvo en los caminos de los reyes de Israel, hizo imágenes, entonces vemos la idolatría, vemos como también se iba tras los dioses de los lugares alrededor. Aquí en el versículo 4 dice: asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Sí, cada vez que vemos referencia a este árbol frondoso, es ser un tipo de idolatría, de culto pagano, y vemos como hasta el día de hoy, como muchas de estas costumbres siguen, ¿no? Entonces, este árbol frondoso lo vemos en una época del año, o estos árboles los vemos en una época del año en la gran mayoría de las casas, ¿cierto? Eh, en donde se ponen regalos y todo este tipo de cosas. Entonces vemos cómo esas tradiciones siguen y la gente sigue haciendo cosas sin saber y sin entender cuál es el origen real de las cosas, ¿no? Simplemente se ve como si fuera algo muy bonito, deslumbrante, y pues llama mucho la atención estas cosas. Eh, También vemos pues todo la cautividad que empieza a surgir a raíz de toda esta maldad de este reino y todas las cosas que ocurren también acá, como eh, viene, dice acá, vienen en guerra, se unen en guerra en contra de él. Dice acá el versículo 13. Entonces dice: y le dijeron: no traigas aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová está sobre vosotros, sobre nosotros.
Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud. Dice que, esperen un segundo, dice, desde el 9 está hablando de qué es lo que está pasando acá. Dice, había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo, he aquí Jehová el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Siempre vemos, o sea, en la gran mayoría de ocasiones vemos como Israel estaba en contra de Judá, ¿no? Entonces aquí hay un suceso eh, de esta índole y dice en el 11, esta profecía que está dando Obed, dice, oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos porque Jehová está irado contra vosotros. A pesar de que el mal de Judá era tan grande, Dios interviene en medio de esta guerra, a pesar del pecado de Judá, ¿no? De los reyes, de este rey en especial. Y dice el versículo 12, entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín. Cuando se refiere a los hijos de Efraín es al pueblo de Israel, o sea, a la tribu, a la división del norte, ¿no? Cuando habla de Efraín, dice Azarías, hijo de Joán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Adlai, contra los que venían de la guerra, y les dijeron, no traigas aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová está sobre nosotros. Dice el 14, entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud, y en el 15 dice, se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos, los vistieron, calzaron. Nos vemos acá también como la obra de misericordia, ¿no? Entonces dice que ellos, o sea, el pueblo de Israel hace misericordia con los de Judá y ellos vuelven hacia Jericó y el pueblo de Israel vuelve a Samaria, que era donde estaba el reino de Israel. Y bueno, vemos ya después como también vienen otros reyes en contra de Judá, viene Edom en contra de Judá, vienen los filisteos, ¿sí? Y todas estas cosas pasaban, dice en el versículo 19, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Entonces fue un rey que hizo bastantes cosas malas allí en el reino de Judá, ¿no? Y pues añadió más cosas, dice aquí en el versículo 23, que ofreció sacrificio a los dioses de Damasco. Él vio que a Siria le iba bien, entonces él fue y ofreció sacrificios allá a esos dioses. Y además de eso, pues dice que en el 24 dice algo pues muy triste, dice además de eso recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová, hizo altares en Jerusalén en todos los rincones, hizo también lugares altos, o sea, la prostitución espiritual fue al máximo nivel, ¿no? Hizo también lugares altos, dice el 25, en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ir a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces fue bastante feo lo que hizo este rey en Judá. ¿Sí? Sí. Que o sea, me acuerda mucho como a ese tipo de personas que creen que, o sea, entre más les va mejor, ¿no? Entonces, que le rezan a la Virgen, a no sé qué, a no sé qué.
Sí, porque les dice que les iba bien, entonces dijo, pues yo también les voy a hacer sacrificios a ellos para que me ayuden. Entonces, como una mentalidad así. sí, tremendo. Sí, sí, sí. Como que le apuntan a todo, ¿no? Como cuando una persona Exacto. está enferma y lo llevan donde el brujo, lo llevan aquí, allá, de, bueno, a cualquier cantidad de lugares, supuestamente para que les vaya bien. Y ese fue todo, en todo el tiempo de Israel, en todo el tiempo de los reyes, sobre todo. Eso era lo que pasaba, que ellos veían que supuestamente otros pueblos prosperaban, entonces iban y miraban a ver qué era lo que pasaba allá, que a quién era que le estaban haciendo tortas, como dice por ahí también, que le hacían tortas a la reina del cielo, cuando uno va y lee por allá en Ezequiel, en uno de los profetas. Entonces decía que las mujeres le hacían tortas a la reina del cielo. Entonces, claro, uno leyendo todas estas cosas, uno se da cuenta la idolatría tan impresionante y cómo todas esas cosas las vemos actualmente, que parecieran como tan anticuadas, pero realmente la gente está en eso. O sea, no ha sido algo, eh, no ha sido algo que haya parado, sino que, como hemos hablado en otras oportunidades, la idolatría es a todo punto. Bueno, gloria al Señor que Él nos permite conocer la palabra y poder salir como de todas estas cosas a través de su palabra también. Dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.